Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. La situación del país está convulsionada en cuanto a la nueva protesta de algunos otros grupos que están sumándose a ciertas consignas o a ciertos planteamientos que han hecho, por ejemplo, los grupos sindicalistas. Ahora se suma en paro intermitente la MUACS y también han anunciado otros grupos su rechazo a diferentes temas que ha hecho el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Entre ellos se oponen a la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Todo este conjunto de ideas ha hecho de en este momento tengamos una situación convulsionada o con varios brotes sociales que están reclamando cada uno pues, su planteamiento. El problema de esto es que hemos visto este tipo de situaciones más constantes en los últimos años, si lo vemos en retrospectiva. Vamos a conversar hoy con respecto al tema del paro del Suntrax, paro indefinido, con el presidente de la Cámara de la Construcción para entender cuáles son las ideas y cómo se está desarrollando esta situación en los proyectos de construcción. Uno de ellos, por ejemplo, que presenta atraso también es el metro, la línea del metro, que debería de ayudar muchísimo en unir la parte oeste con la ciudad de Panamá. Gracias, don Alejandro Ferrer, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por el espacio. Al contrario. Desde su perspectiva como empresario o como presidente de la Cámara, ¿cuál es la evaluación que hace del país en este momento? Como indicas, realmente estamos viviendo momentos difíciles producto de la manera en que muchos grupos han escogido para expresar su inconformidad ante temas que no son nuevos, no son temas necesariamente producto de esta nueva administración, sino que son problemas muy serios y muy graves que hemos venido arrastrando como país y que la demora en atenderlos los ha convertido en temas realmente complejos, no solo por la profundidad del problema, sino por las aristas que han ido desarrollando en el tiempo. Y podemos entender algunos malestares, pero lo que no es realmente correcto es crear toda esta situación de paro, de protestas masivas que tanto daño le hacen a la economía, porque no podemos pretender buscar una salida o buscar alternativas a situaciones planteadas destruyendo otras cosas o destruyendo la economía, que realmente es lo que el riesgo detrás de todas estas cosas. Así que muy delicado, complejo el panorama, pero realmente lo que tenemos que hacer, en principio, si tomamos como tema central la ley de la Caja del Seguro Social, yo creo que es una ley amplia, yo creo que es una ley que no es un traje a la medida de todos los que estamos en Panamá. Sin embargo, es una ley a la cual hay que darle un espacio para ver cómo funciona la ley y poder revisarla en un tiempo perentorio. Pero yo pienso que hay que darle la oportunidad a la ley que funcione. Pretender una derogación de la ley después de meses de consulta, donde inclusive se atendieron muchas de las quejas generales sobre manejo de los fondos de pensiones, etcétera, no dejarlos en manos de terceros. Todavía la banca local mantiene un 90% el manejo de los fondos. Entonces, si se han atendido algunos de los temas que eran de preocupación, entonces lo razonable es permitir que la ley funcione y poder analizarla en el tiempo. Además de la ley de la caja, de las protestas en contra de la ley que piden la derogación, no sé cómo funcionaría pedir la derogación. Entraría a regir la ley anterior, en dado caso, y tendríamos que enfrentar otro tipo de situación económica con respecto a las pensiones. Es complicado el tema, es muy complicado porque si se busca hacer algún tipo de cambio, ¿verdad? No sé si sería puntual con respecto a la ley o
entonces se sumaría nuevamente otro tipo de diálogo que pause, por así decirlo, ¿no?, la ley actual hasta que retorne una nueva ley. El presidente ha dicho que esa es una decisión tomada. Dicho esto, suena difícil entender cuál puede ser la vía de mediación, cuál puede ser la solución ante esta situación. Es que realmente eso yo creo que traería la discusión al punto de inicio y nos haría retroceder a 6, 7 meses antes, cuando efectivamente se abrieron periodos de consulta, se abrieron reuniones. O sea, sería volver a algo que ya se dio. Y el resultado de lo que hoy es ley es producto de una consulta y de un consenso que se dio a todo el mundo. Realmente pretender que la ley sea un traje a la medida o que incluya lo que cada grupo quiere para sí es muy difícil, es muy difícil. Entonces yo reitero, pienso que hay que darle un espacio de acción a la nueva ley, analizar. Yo creo que hay elementos cuantitativos que puedan evaluarse en el tiempo, rendimiento de pensiones, etcétera, temas de liquidez. Pago de cuotas patronales. Pago de cuotas patronales, ver, por ejemplo, esta ley que hace en la forma de afiliar personas independientes que hoy por hoy no están dentro del sistema. ¿Por qué no analizar a 2 años cómo esta ley ha facilitado la inclusión de personas independientes, más cotizantes? O sea, yo creo que hay muchos elementos que se pueden analizar, que pueden ser positivos para las finanzas de la caja. Y a partir de ahí volvernos a sentar, pero pensar en derogar en este momento como única salida no me parece lo más saludable. Hay muchos más frentes abiertos, por así decirlo, que me gustaría analizarlo al volver de la pausa, porque de esta forma podríamos entender más o menos cuál puede ser el clima de inversión en el país y hacia dónde nos dirigimos como nación. Yo creo que parte de toda esta situación que estamos viviendo ha sido hasta cierto punto que no tenemos un norte como país. Cada gobierno entra y hace su propia agenda de acuerdo a los intereses que cree convenientes tal vez para su partido o pensando en una nación, pero viene otro, los cambia, etcétera. Y eso no nos ha permitido tener una agenda nacional en la que todos podamos sentirnos identificados. Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Don Alejandro Ferrer, el sector de la construcción, que es el que le compete a usted directamente, si a usted haría un censo, más o menos cuántos proyectos realmente han estado impactados por el paro indefinido del Suntrax. Mire, la afectación puede estar alrededor entre un 50 o 60% de los proyectos. Hay proyectos en el interior que se han podido desarrollar de manera más normal. Hay áreas muy, digamos, específicas de la ciudad donde los proyectos han sido detenidos, ya sea por su ubicación o por su concentración de proyectos. Y eso definitivamente que está afectando cronogramas de obra, entrega de materiales y principalmente está impidiendo que los trabajadores puedan cobrar, porque al tratarse esto de una medida ilegal por parte del sindicato, no van a poder cobrar los días de paralización. Entonces, esto tiene una afectación directa sobre ese trabajador, que es el sustento principal de su casa. A ver, entonces, el Suntrax habla de un 95% digamos, cobertura. De cobertura, perdón, gracias por la palabra. Esto difiere con lo que usted me dice de un 55%. Sí, definitivamente es una medida diferente porque hay proyectos que también pudieron paralizarse el propio lunes que arrancó la medida, pero también en el tiempo han ido también cambiando esa situación. O sea que la situación es variable. También confieso que no es tan fácil de monitorear porque al final son muchas obras a lo largo del país, pero hay proyectos emblemáticos que están trabajando todavía, Hospital del Niño, por ejemplo, etcétera. Así que es una mezcla. En algunas cosas yo me gustaría que me explique bien. ¿El Suntrax está en todos los proyectos del país?
Lo más probable es que sí, porque al ser ellos el sindicato único de la construcción, acaparan la gran cantidad de obras. Hay muy pocas empresas que han tenido otros sindicatos alternos constituidos, pero en su gran mayoría todos estamos bajo el paraguas del sindicato. Entonces, ¿todos los miembros del sindicato obedecen a la dirigencia del sindicato del Suntrax, por ejemplo? Digamos que los trabajadores están afiliados al sindicato. Correcto. Pero eso no necesariamente significa que todos los trabajadores toman partido de las decisiones que toma el sindicato. Al ser un sindicato a nivel nacional, pues la dirigencia básicamente toma las decisiones de hacia dónde llevar los temas y los trabajadores en muchos casos, por ejemplo, en esta huelga, esto no se trata de, no hemos visto que hay un espacio para que el trabajador exprese su deseo de trabajar o no, sencillamente hay una instrucción por parte del sindicato de detener las obras. Entonces, el paro no es un reflejo de lo que piensa el trabajador, sino más bien de la situación que impone el sindicato. Entonces, una obra que tiene como mayor empleador al Suntrax, ¿no? Porque me imagino que ellos No, el empleador es la empresa. La empresa, por eso, la empresa que tiene al mayor empleador, que es el Suntrax, ¿no? No puede continuar ahí. ¿Les es legal sustituir la mano de obra? En principio, una situación ilegal como esta abre la puerta para muchas cosas. Los trabajadores se exponen a sanciones por ausencias injustificadas y eso le permite a la empresa tomar las decisiones que tenga a bien tomar, tal cual como lo indica el Código de Trabajo, cuando las personas se ausentan injustificadamente por periodos de tiempo. Si se traen otros trabajadores, yo pensaría que el sindicato igual va a tratar de controlar la obra y de impedir que esas nuevas personas trabajen. Entonces, esto está más allá de los deseos del trabajador o de lo que pueda pensar el trabajador. Se trata de una medida que el sindicato está buscando la forma de que sea efectiva bajo presiones que ellos mismos ejercen. Entiendo. Ahora, el sindicato también se ha quejado reiteradamente del cierre de cuentas bancarias, que no es nuevo, o sea, eso tiene ya desde el gobierno pasado, que se había reportado a través de un banco local, una situación de cierre de la cuenta bancaria, como hacen también los bancos que te dicen ya no te quiero como cliente, y así lo hicieron. Y después el gobierno de Molino les reabrió la posibilidad de que puedan tener sus cuentas, pero ahí lo que yo no tengo muy claro es si les reabrió todas las cuentas o les permitió abrir una nueva cuenta en el Banco Nacional. Realmente fue a nivel del Banco Nacional, donde tuvieron la apertura, porque los bancos privados donde había cuenta, ellos han mantenido su posición como banco privado de no tener cuentas abiertas para el sindicato. Pero fue el Banco Nacional, entendemos nosotros, quien le permitió entonces mover sus fondos. Pero en este momento esa cuenta no existe, o está cerrada, o ¿cuál es la situación que están cerradas, de eso? está cerrada. Entonces, ¿qué está haciendo el sindicato para cobrar? Porque yo imagino que ustedes les deben de pagar cierto monto y el sindicato retiene el 2% para los asuntos administrativos del sindicato, ¿no? Pero ¿cómo están el mecanismo trabajando? es el siguiente. Por mandato de la convención colectiva, las empresas retienen el 2% del salario bruto de los empleados. Okay. Lo retiene y cada mes hace un cheque con el conjunto de las retenciones del 2% y lo remite al sindicato. El nombre del cheque es a nombre de Suntrax. El sindicato. Y esto es con apego a lo que dice la convención colectiva. Okay. Nosotros como gremio y como resultado de las consultas que nos hacen nuestros agremiados sobre algunas cartas que han circulado donde el sindicato ha pedido abiertamente que se le pague en efectivo o que se haga cheque a nombre de terceros, nosotros sometimos la consulta al Ministerio de Trabajo como autoridad que rige la materia y ellos han abierto una posibilidad. Aquellas personas o aquellas empresas cuyo cheque no sea recibido por el sindicato tienen la posibilidad de llevarlos a una figura de caja de conciliación donde el Ministerio de Trabajo va a ser custodio de esos cheques y la empresa recibe una constancia de que efectivamente cumplió con descontar la cuota y remitirla a través de cheque. Así que esa es la figura alterna que ha generado el Ministerio. Pero el sindicato no recibe el dinero.
No, en ese caso no, tendrían ellos que ir a retirarlo al Ministerio de Trabajo. Esto ¿Pero a dónde lo van a depositar si no tienen cuenta? será un asunto que ellos tienen que resolver. Realmente el tema del cierre de cuentas es un asunto muy privado del sindicato. Digamos que nosotros como empresa, nosotros como gremio realmente no podemos hacer nada por el tema de las cuentas. Eso es un contrato que hay entre cuentaviente y banco y eso es una relación privada donde nadie se puede meter. ¿Hay quienes optan por pagar en efectivo como ellos han solicitado? Ellos han hecho esa solicitud y habrán empresas que podrán tomar esa decisión. ¿O a nombre de terceros? Cada empresa en ese aspecto, yo creo que el Ministerio de Trabajo ha sido claro porque cuando han contestado también han explicado que el pago en efectivo, entendamos que hacia donde nos hemos ido moviendo en el tiempo es a utilizar efectivo lo menos posible. ¿Por qué? Porque a todos los sectores, y la construcción no escapa de esto, nos han establecido una serie de normas para evitar el lavado de dinero. Y eso significa la fiscalización directa de transacciones en efectivo. Entonces, no es necesariamente la tendencia de la banca actual empezar a manejarnos en efectivo. Y los cheques a terceros, al final, son cheques que no entran a la organización. Entonces, a la hora de ¿Cómo justifica la persona que recibió eso? Entonces, existen ciertos riesgos a las solicitudes que hace el sindicato y, bueno, las empresas tomarán su mejor decisión. Bueno, vamos a hacer la pausa. Interesante lo que me explica. Regresamos enseguida por más. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Alejandro Ferrer, el presidente de los constructores. Entonces, bajo lo que me explicó en el bloque anterior con respecto al pago de cuotas y a la retención del 2% y la situación de, no puedo decir incapacidad, pero sí puedo decir de que no pueden depositar los cheques en la banca, ¿cuánto puede durar este paro? O sea, porque Pues, yo veo que el sindicato puede estar sufriendo algunas situaciones económicas que no los están dejando trabajar, es lógico, ¿no? Por la situación del cierre de cuentas. Pero entonces, ¿cuánto puede durar? Estas medidas de paro, al final, se convierten, primero empiezan de forma muy, digamos, rápida con lo que cada quien expone, tratando de justificar la toma de una medida como esta. Pero a medida que transcurre el tiempo y que todo el mundo ha analizado las razones detrás del paro, quienes lo motivan al final entran con los afectados en un ejercicio de desgaste. Porque al final del camino, en una paralización perdemos todos. En una paralización, la empresa deja de ejecutar obra, por ende deja de facturar, el trabajador deja de cobrar, el sindicato deja de percibir cuotas, entonces es un ejercicio que no le viene bien a nadie. Por eso es que siempre hemos pedido que esta medida realmente se suspenda, porque no vamos a resolver ningún problema. Vamos a agravar la situación del país. Entonces, sobre pretexto de querer mejorar cosas, estamos haciéndole daño a todo el país. Yo hago una pregunta. ¿Usted cree que... yo voy a poner un plano hipotético, ¿no? Y sin demeritar las consignas y los planteamientos que hace el Suntrax. ¿Usted cree que abriendo las cuentas del Suntrax se bajaría la tensión? La verdad no sé. Sería una pregunta que hacerle al sindicato. Nosotros no podemos saber la respuesta. Lo que podemos decir nosotros es, escuchamos cuáles son sus pretensiones detrás del movimiento y son el Seguro Social, Río Indio, la mina y una serie de cosas. Entonces, tomando literalmente cuáles son sus motivaciones para ejercer esta medida, nosotros entendemos que realmente no es la forma correcta porque el paro de obras de construcción no puede resolver ninguna de estas cosas. La Cámara Panameña de la Construcción no define nada de los temas que ellos tienen en la mesa. Entonces, hacer un paro contra nosotros es completamente ilógico. Aunque siempre son medidas de presión política, ¿no? Es una medida de presión política y al final afecta a todo. Sí. Con respecto a los otros temas que usted plantea, por ejemplo, que también han sido motivo en este momento de efervescencias sociales,
Por ejemplo, el tema del memorándum de entendimiento con Estados Unidos, la reapertura de la mina, que no sabemos bajo qué figura jurídica se puede realizar. ¿Cree usted que son demasiados temas abiertos, espinosos, que están causando esta situación? ¿O ve que esto es parte de los problemas que no se han resuelto en el país y que ahora vuelven a tomar fuerza con un movimiento social? Ambas cosas. Primero, son problemas heredados en muchos casos, porque todos los temas que se plantean no son creados hoy, ni fueron creados con este gobierno. Son situaciones del país que en el tiempo se fueron postergando y lo que ha sido es crear un gran problema alrededor de cada uno de estos temas. Así que, y que causan efervescencia social, por supuesto. Sí. Lo que nosotros sí hemos visto ya, que hay temas que son más complicados que otros y que han podido crear mayor efervescencia, es una buena palabra. Pero lo que nosotros vemos es que no podemos crear un ambiente irracional frente a la atención del problema. Si estamos todos de acuerdo que son problemas serios, con consecuencias graves para el país, hay que hablarlo. porque la mina tiene consecuencias graves para el país. Y hoy en día están suspendidos los arbitrajes, pero en la medida que volvamos a someternos a la presión de un fallo arbitral que le cueste miles de millones de dólares al país, vamos a entender realmente la gravedad del problema. Quizás hoy no nos está costando eso, pero un fallo más adelante en el tiempo va a comprometer seriamente los recursos. Entonces, si estamos de acuerdo que son problemas complicados, entonces un ambiente irracional en nada ayuda a buscar una solución consensuada. Yo creo que lo correcto es, además, la mina sigue detenida. Ahora mismo no existe una decisión final de qué hacer con la mina. Entonces, no es el momento de salir a la calle como que si ya se hubiera tomado una decisión definitiva. No. Bueno, hubo un anuncio. Que levantó las pasiones. Hubo un anuncio, pero al final del camino no hay una decisión definitiva sobre el tema. Entonces, claro, yo no creo que ayuda nuevamente generar todo este clima, sino que sentémonos a ver cómo lo atendemos. ¿Sabe qué es lo que yo considero más grave de todo esto? Sin tener que calificar si son buenas o malas las protestas, porque no es nuestro papel hacer eso, es simplemente la continuidad que ha habido este tipo de levantamientos sociales en el país en el tiempo. Ha sido desde julio 22, noviembre 23, ahorita, bueno, el 24 fue año electoral, por eso no hubo gran cosa, y ahora este tema, tal vez mayo, ¿no? El clima de inversión del país no es el mejor para ofrecerle a las empresas multinacionales o a tal vez a cualquier panameño que quiera invertir en el país, porque les da temor si otra vez viene este tipo de efervescencias. ¿Por qué ocurren estos levantamientos sociales con tanta frecuencia? Pienso que producto de problemas de vieja data que no se han atendido en su momento y que cada día han sido mayores. Entonces, al ser problemas que afectan el día a día, como en su momento las jubilaciones o la atención de temas de salud, es evidente que todo el mundo se va a ver afectado y eso es lo que ha generado todo esto. No olvidemos que parte de las efervescencias también se dieron producto de un gobierno anterior que sufrió mucho desgaste. Sí, total. Que pasó por una pandemia, donde las finanzas públicas se vieron severamente comprometidas con un nivel de endeudamiento arriba de 20.000 millones de dólares en unos cuantos años. Entonces, todos estos ingredientes llevaron a esta situación. Sin embargo, creo que este gobierno está haciendo esfuerzos importantes por recomponer las finanzas públicas, por ser de esto un país fiscalmente más responsable. Y además de eso, yo diría, hay dos elementos que son cuantitativos, pero que son cualitativos también. Primero, estabilidad. Nosotros como país tenemos que mandar un mensaje de estabilidad al mundo, de seguridad jurídica. Creo que eso no lo estamos haciendo. Y lo más importante, confianza. Y la confianza no es solo para la inversión que viene de afuera, sino para el que quiere invertir a nivel local. Entonces tenemos que generar un clima de confianza a nivel de país. No lo hay porque... Y eso se genera con sentarse a la mesa a buscar soluciones en común, se genera con buscar formas más
digamos, Mediadoras. racionales, mediadoras a los problemas, porque las posiciones extremas Sí, en nada ayudan. no están ayudando. Definitivamente hay mucha preocupación por el tema. Gracias, don Alejandro, por explicarnos un panorama distinto hoy en medio de esta situación que es pues complicada para el país. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable, de verdad. Gracias, de verdad. Espero que haya algún tipo de mediación. Cada uno como panameño preguntémonos qué podemos hacer para poder mejorar la situación del país. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.